Muy bien, ahí estamos. Bueno, bienvenidos a todos nuevamente a nuestro tercer día de esta semana bíblica. Hoy nos va a acompañar el padre Daniel Cutri, con quien vamos a compartir la oración en el Nuevo Testamento. Él es licenciado en Teología y en Teología Bíblica. Es licenciado también en Ciencias Bíblicas y Arqueología. Realizó estos estudios en Jerusalén. También es profesor y docente, así que te decimos feliz día hoy también para vos. Y bueno, ahí te escuchamos y te agradecemos por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, si quieren ya empezamos. Me parece bien. Perfecto. Bueno, entonces nosotros estamos celebrando esta semana bíblica y con la diócesis de Morón estamos participando, ayudando en esta idea de la oración de diferentes puntos de vista, ¿no? Yo voy a tratar de complementar un poco lo que dijo mi colega y amigo Leandro del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, que es más mi especialidad. Pero igual los biblistas hablamos de todo, así que no pasa nada. Pero está bien, Leandro se especializó en antiguo, yo en nuevo, así que es apropiado, ¿no? Y con respecto a la oración, bueno, tiene obviamente muchísimos puntos de vista, ¿no? Está el aspecto histórico, sociológico, espiritual, eh, lingüístico, de todo. Entonces, la oración en el Nuevo Testamento es más cristiana, ¿no? Obviamente. Entonces, yo creo que nos toca un poco más en el corazón. Eso va a estar lindo, eso va a estar lindo. Entonces, ¿cómo encarar esto para que no sea tan teórico? Lo primero que voy a hacer es un aporte lingüístico. ¿Por qué? Porque en el hebreo hay pocos términos. Yo ahora se los voy a mostrar, principalmente dos. Pero en griego hay como 8 términos y aparecen en todo el Nuevo Testamento y cada uno tiene su sabor. Después no lo vamos a analizar así en los textos, pero se los quiero dar porque me pareció muy interesante cuando estaba armando la charla, investigando. Dije, yo tenía en mente 3 o 4, no sabía que había tantos. Entonces dije, bueno, armé un parrafito. Entonces la primera introducción va a ser más lingüística y después va a ser puro texto bíblico. Vamos a ir a los textos. No hace falta que tomen apuntes ni nada. Lo que sí pueden hacer es escribir, o si ya queda grabada, después lo revisan en Facebook o donde sea, las citas bíblicas y después lo pueden retomar en su oración cotidiana, semanal o como quieran, esos textos, desde sus Biblias, sus traducciones, como quieran, en sus tiempos, ¿no? Yo voy a hacer una propuesta de recorrida por textos bíblicos del Nuevo Testamento y no analizarlos desde un punto de vista así, renglón por renglón, porque sería imposible en una hora, pero sí como grandes rasgos de la oración. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a empezar con, yo siempre armo presentaciones por una cuestión de pedagogía. Bien, así no ven mi cara, que es aburrida. Bien, la oración en el Nuevo Testamento. Ahí puse una imagen de Jesús, no es una imagen de Jesús, es un actor, obviamente, pero fíjense qué cosa, ¿no? Yo puse Jesús en oración en Google y me salieron un millón de imágenes, pero son todas Jesuses inexistentes. ¿Por qué? Porque Jesús era judío. Jesús no era cristiano, Jesús inaugura el cristianismo, entonces no rezaba así con las manitos juntas, como nosotros lo tenemos en nuestros cuadros, ¿no? Como rezamos nosotros los cristianos. Jesús rezaba como un judío, porque era un judío. Entonces se ponía los tefilín, se ponía el talit, se ponía todo, hacía todo como manda la Torá, ¿no? Entonces, bueno, puse Jesús rezando como judío, bueno, empecé a buscar, encontré esa imagen que me gustó, ¿no? Pero bueno, no importa. Es como para empezar. No voy a entrar en la oración judía porque de eso tocó un poco Leandro con la oración en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a empezar con el vocabulario. No quiero perder mucho tiempo en esto, ¿tá? Porque va a ser más aburrido, sépanlo. Pero bueno, la parte lingüística es una de mis especialidades. Tenemos dos grandes términos en hebreo.
El primero es tejiná y el otro es tefilá, que es el más conocido porque de ahí vienen los tefilín, que son los estuchecitos de cuero y todo lo que se ponen, ¿no? Es tener el nombre de Dios en el cuerpo, ¿no? Atarás en tu mano, en tu frente, y ese es todo el rito de la oración judía, sobre todo de la oración de la mañana. Pero estos términos se traducen al griego en la Biblia de los 70. Acuérdense que la Biblia fue traducida un par de siglos antes de Jesús, más o menos, en Alejandría, al griego para los judíos que ya vivían en Alejandría y habían perdido un poco el hebreo. Y es una traducción de ellos mismos, ¿no? Una traducción judía, pero es la que usamos los cristianos. Entonces siempre es muy útil para ver los términos que aparecen en el Nuevo Testamento, en qué están inspirados. Bien, Tejiná es el ruego, ¿no? La petición, la súplica. Y en el Nuevo Testamento este término siempre se dirige a Dios y aparece como el sustantivo la oración. Ahora, la tefilá, la oración propiamente dicha, casi siempre se va a traducir por este término que es muy importante, que es proseuchomai, que viene del verbo proseujo y es estrictamente hablando orar. O sea, no es solo pedir, porque yo puedo decir pedir, pero porque te pido el paso, te pido que me des no sé, un producto en el supermercado, estoy pidiendo, pero eso no necesariamente es oración. Pero este verbo proseuchomai siempre indica oración dirigida a Dios. Entonces, acá ya hay un término propio que no se usa para otra cosa más que la oración. ¿Tá? Esto es como así para empezar. Entonces, proseuchomai se puede traducir por rezar, orar, rogar, son todos sinónimos. Suplicar, pedir y hasta adorar, que es otra clase de oración distinta. Y este es el verbo más utilizado en el Nuevo Testamento para referirse a la oración. Y fíjense la frecuencia, 16 veces en Mateo, 11 en Marcos, 19 en Lucas, 16 en Hechos. Después aparece una en Romanos, pero 8 en Corintios, en Efesios, una en Filipenses, una o sea, aparece en todo el Nuevo Testamento. Timoteo, Hebreo, Santiago 5 veces y en la carta de Judas, que no es el Iscariote, ¿no? Y después, el sustantivo del verbo, o sea, proseuge, obviamente lo deducimos si es suplicar, orar, plegaria, oración, ¿no? También a veces la proseuge es como el lugar de la oración. Y este aparece también muchísimas veces. Aparece 3 veces en Mateo, 2 en Marcos, 3 en Lucas, 9 en Hechos. O sea, aparece, como ven, Romanos, Corintios, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, o sea, todo, y hasta el Apocalipsis. Esta sí aparece en el Apocalipsis. Entonces, como ven, este es el gran término de la oración. Entonces uno diría, ya está, listo, se acaba acá la exposición en cuanto a lo lingüístico, pero no, ahí es donde yo estaba investigando, leyendo un par de diccionarios y de los diccionarios lingüísticos y teológicos, y ahí me empecé a meter en esto. Y fíjense qué interesante. Entonces, proseuchomai como verbo o proseuge como sustantivo aluden al acto genérico de orar. Se refieren a orar y a la oración en términos generales. Pero esto se subdivide, vamos a decirlo nosotros, no es correcto, pero no importa para que me entiendan, en una cosa es la acción de gracias, la Eucaristía. Otra cosa es el pedir, aiteo, buscar, seteo, llamar, crío, pedir de rodillas, gonipeteo, suplicar, deomai, esta es como la otra del Antiguo Testamento, ¿no? Rogar o preguntar, erotao, interceder, entinhan. Como ven, son formas particulares de orar y si bien proseuchomai es la forma genérica, todos estos términos no es que los inventamos del diccionario, están en el Nuevo Testamento. Entonces miren la riqueza y la multiplicidad de la oración. Cuando yo digo, Jesús oró, Jesús se sentó a orar, Jesús fue a orar, Jesús subió a la montaña a orar, yo lo estoy traduciendo siempre por orar, pero si yo busco en el griego, en el término griego del Nuevo Testamento, no es lo mismo pedir que buscar, que, bueno, quizás dar gracias es más fácil, porque ahí yo lo puedo decir, Jesús dio gracias, puedo decirlo, pero fíjense qué riqueza lingüística que tiene. Entonces, muchas veces
eh, el proseuchomai va con un verbo que es proskineo, que significa postrarse, arrodillarse, ¿no? Esto es bien hebraico, bien judaico, de ante Dios, como a Dios no se lo puede mirar, no se lo puede ver por su trascendencia, etcétera. Entonces, esta idea de cayó con rostro en tierra, que no es solamente un acto de humildad, eso es más una visión nuestra cristiana, es demasiado santo, ¿no? Por eso tantas veces Dios dice, no, levántate, como diciendo, te doy permiso para que me mires a la cara y me hables. Bueno, este prosquineo, que significa ponerse de rodillas, o postrarse, también se puede utilizar, si yo estoy ante un rey, puede ser ponerme a los pies de un rey o de un magistrado, de alguien. Aparece 70 veces, no, perdón, 60 veces en el Nuevo Testamento. Y lo podemos traducir generalmente por adorar, que es más apropiado, ¿no? Entonces, ven, ya podemos ir distinguiendo, dar gracias, pedir, rogar, suplicar o adorar. ¿Ven la riqueza lingüística que tiene el Nuevo Testamento? Es una riqueza lingüística que tiene, no el Nuevo Testamento porque es Nuevo Testamento, sino porque está escrito en griego. Entonces, este prosquineo indica esta humildad, humillación, adoración, ¿no? El orante acude a Dios reconociendo la grandeza divina y la pequeñez humana. ¿Se acuerdan del publicano y el fariseo que rezaban en el templo? Ese texto tan lindo, y cómo rezaban los dos, uno de pie mostrándose todo lo que hizo y el otro prosquineo diciendo, ten piedad de mí que soy un pecador. Entonces, el piadoso frente a la majestad divina, lo único que tiene que hacer es prosternarse, exaltar el nombre de Dios, adorarlo. Entonces no se ora desde la fortaleza, sino desde la debilidad y la dependencia, ¿no? Esta es la connotación que tiene este vocablo. Ahora, vamos a clasificar estos que les dije antes así rápido, ¿no? Sin entrar en súper ejemplos para no perder tiempo. El primero es Eucaristía. Charis es gracia, eu significa bien, como evangelio, ¿no? Buen anuncio, buena noticia. Bueno, Eucaristía es buena gracia, es el acto de dar gracias, de estar agradecido, de agradecer. De hecho, en Grecia, en el griego moderno también, como se dice gracias, Eucaristos, ¿no? Es como decir Dankeschön o no sé, eh, grazie en italiano, bueno, es eso, Eucaristos, ¿no? Estoy agradecido. Fíjense qué lindo. Aparece 39 veces como verbo y como sustantivo Eucaristía 15 veces, la acción de gracias. Y emparentado con este término aparece justamente Eucaristos, que significa estar agradecido, ser gracioso, ser agradable, pero ojo, en un sentido de adjetivo. ¿Tá? Ese no lo contamos. Vamos al segundo que aparece mucho, petición, aiteo. Esto, que es la petición, es un grupo de palabras que en el griego secular, es decir, en el griego no bíblico, se utilizaba para pedir explicaciones, ¿no? Los filósofos lo usaban como para investigar, para buscar una explicación a fenómenos naturales, acerca del principio, del origen del mundo, etcétera, etcétera. Entonces, buscar la génesis de un hecho, decía aiteo, ¿no? A cada evento, cada suceso, a cada elemento hay que encontrarle una razón de ser. Así se usaba durante siglos en el griego antiguo, en el griego, digámoslo así, prebíblico. Este grupo de palabras identifica esa búsqueda. Entonces, ¿por qué el Nuevo Testamento elige este término griego? Porque es una pregunta problematizadora, es un pedido que no es cualquier pedido, es ante un problema que yo uso ese verbo. Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Em, ¿Por qué, Señor, esto? Bueno, sería esta petición con este verbo aite. Vamos al número, no, antes del número 3. En el caso de la oración, el creyente, cuando está necesitado de un favor divino, clamando por su ayuda, por ayuda de Dios, ahí utiliza el verbo aiteo. Y por eso aparece tantas veces en el Nuevo Testamento, en oraciones así de súplica. 70 veces aparece. Entonces ven que hay una preponderancia por esto de el pedido de ayuda. ¿Mm? Bien, ahora vamos sí, con el 3. Este ya se los dije,
que es el caer de rodillas o arrodillarse. Goni es, como es rodilla y significa la adoración, la oración de adoración. ¿Está bien? Aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, pero no tantas como el otro. ¿Está bien? Eh, Nada, sigamos. No quiero perder más tiempo, quiero ir a los textos bíblicos. Después tenemos la súplica, ¿no? La súplica. La súplica se dice Deomai. Aparece más que el otro, pero no tanto como aiteo. Aparece 22 veces. Y esto es también la súplica de un favor divino. Nos reconocemos necesitados de Dios y acudimos buscando ayuda y asistencia. Pero en general tiene que haber algo de angustia, de desesperación, ¿no? Y solo encontramos en Dios nuestro refugio. Entonces, es como que siempre tiene un dejo de angustia este verbo. ¿M? La angustia en mí. Después tenemos este verbo que es más profundo todavía y aparece, pero no tanto, aparece 13 veces nada más. Eujomai. Bueno, obviamente, eu es bueno, entonces es el desear el bien, es el ansiar, expresa un anhelo orante y a veces se utiliza como sustantivo, como juramento, como voto, como diciendo, bueno, Señor, si vos me haces este favor, yo voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque es un buen deseo, por eso yo prometo cosas buenas, no prometo cosas malas, ¿no? Eujomai. Entonces es esa invocación, esa promesa, ese voto, ¿no? Como esa ofrenda. Vamos con el número 6, erotao. Erotao quiere decir pedir explicaciones, preguntar, interrogar, ¿no? Entonces, este aparece 65 veces en el Nuevo Testamento, de las cuales 50 aparecen en el Nuevo Testamento. Entonces, fíjense, preguntar, pedir, rogar, preguntar. Ustedes dirán, bueno, pero pedir ya lo dijiste varias veces. Sí, es que justamente cuando nosotros estamos hablando de la lingüística es así. Por eso hay que ver en los significados primeros, segundos, terceros, y hay que ver los contextos y cómo lo usa el autor, ¿no? No vamos a entrar en eso, pero digo, para que vean. La connotación de este campo semántico es la súplica que alguien hace a otro que está en posición de socorrer. ¿Se acuerdan cuando Jesús hace la parábola de la viuda que necesita ayuda al juez o del amigo que necesita un pan porque vinieron otros amigos a visitarlo y le toca? Bueno, está hablando de la oración ahí Jesús. Y ese tipo de súplica, de pedir el favor, está utilizando esto. Por ejemplo, Jesús dice, yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador, otro paráclito, se puede traducir de muchas maneras, otro abogado, bueno, otro paráclito. Este rogar ahí no está aiteo, está erotado, ¿no? Es una súplica porque estamos necesitados de eso. Entonces está suplicando porque sabe que nosotros necesitamos ayuda. Fíjense qué interesante que esté ese verbo en la palabra de Jesús. Último, crío. Crío es golpear, chocar. ¿M? Puede ser pegar también, eh, tocar, llamar a la puerta. Y este verbo se conecta con estas metáforas de repetir, repetir, repetir. Es la oración con insistencia, con perseverancia. Cuando Jesús usa este verbo, cuando dice todo el que busca encuentra, todo el que pide, todo el que pide se le dará, todo el que llame se le abrirá. Bueno, está usando este verbo porque quiere mostrar esta perseverancia e insistencia. Bueno, estos son, fíjense, siete hermosos términos difíciles, pero para que vean la riqueza de lingüística del Nuevo Testamento. ¿Tá? Ahora vamos a entrar en la oración cristiana propiamente dicha, después de estos 15 minutitos de introducción. La oración cristiana, fíjense qué interesante esto, y les va a llamar la atención. Propiamente se dirige al Padre. ¿Está bien? Tenemos un montón de ejemplos, ahora después les muestro los textos. No quería interrumpir el parágrafo con textos, entonces los puse todos después. Se dirige al Padre. También se dirige al Hijo, cuando ya hay una concepción de que el Hijo es Dios. Muchas cartas paulinas ya tienen, ¿no? Jesús es el Señor. Entonces, si es el Señor, le tengo que rezar como le rezo a Adonai, que es la traducción Señor.
del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Muy bien. Ahora, esto les va a sorprender, pero no hay ningún caso en el Nuevo Testamento en el que haya una oración al Espíritu Santo. En el Espíritu Santo no se le reza nunca al Espíritu Santo. ¿Y saben por qué? Porque si el Padre está en el cielo y el Hijo está sentado a la diestra de Dios, como decimos en el credo, ¿dónde está el Espíritu Santo? Está en nosotros. Entonces, no le tengo que rezar al Espíritu Santo, sino que le tengo que pedir al Espíritu Santo que me ayude a rezar. ¿Ah? Por eso tantas oraciones, tantos momentos de encuentros bíblicos tienen como una oración al Espíritu Santo, ¿no? Que es muy lindo eso, ¿no? Como decir, el mismo Espíritu que inspiró este texto, que me inspira a mí a interpretarlo y aplicarlo a mi vida. Entonces el Espíritu Santo está en los creyentes y está con nosotros. Entonces no es un objeto de la oración, es el generador de la oración, ¿no? Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, ¿no? O a ti Dios Padre, que con el Hijo que vive y reina en el Espíritu Santo, con el Espíritu. Fíjense que siempre el Espíritu Santo es el que está con nosotros, orando con nosotros. Entonces es muy interesante eso, ¿no? No quiere decir que no le puedas rezar, pues nosotros estamos hablando de no estamos hablando de la oración en la historia de la iglesia, estamos hablando de la oración del Nuevo Testamento. ¿Está bien? En la historia de la iglesia, sobre todo después de los concilios, que el Espíritu Santo es realmente una persona divina, no es una cosita que Dios te manda como ayuda, sino que es una persona divina, la Trinidad, etcétera, etcétera. Bueno, sí, obviamente, si es persona divina, ¿cómo no le voy a poder rezar? Obviamente. Y ahí nacen todas esas hermosas oraciones, el Veni Spiritu Creator y todas esas hermosas oraciones ¿se acuerdan de invocación al Espíritu en latín, tan antiguas, tan bonitas? Entonces, sí, no estoy diciendo que esté mal rezar, estoy mostrando la Biblia. El Espíritu Santo está con nosotros, en nosotros, por lo que no es objeto, sino generador. En cierto sentido, no es que se ora al Espíritu, sino que se ora en él. Hay un texto de la carta de Judas que ahora se los leo. Es el intérprete de las necesidades del corazón humano, intercede por ellas y por cuanto es imposible al hombre orar sin su ayuda. Este es un texto muy importante de Romanos que ahora se los voy a leer. Entonces, San Pablo también nos exhorta a los creyentes a orar siempre con el Espíritu Santo. Ahora sí, textos. Ahora vamos a los textos. Fíjense. Entonces tenemos eh, Mateo 6:6, ¿no? Tú, por el contrario, cuando te pongas a orar, entra en tu habitación, ora a tu Padre que está en lo oculto, tu Padre te recompensará. En ese día ya no me preguntarán nada. En verdad les digo, si le piden al Padre algo en mi nombre, Él se los concederá. Una de Efesios, para que el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de la gloria, les conceda el espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo. Efesios, por este motivo me pongo de rodillas ante el Padre, ¿no? Entonces, fíjense, estas cuatro textos, solamente cuatro les puse, son lindos ejemplos, ¿saben de qué? Nada más y nada menos que de la oración al Padre. Ahora les voy a mostrar ejemplos de la oración al Hijo, ¿no? O sea, sí, se ora al Hijo, sí, porque en el cristianismo primitivo e incluso en el neotestamentario está esa conciencia. Por ejemplo, cuando muere Esteban, el primer mártir, Hechos de los Apóstoles 7:59. ¿Qué oraba Esteban cuando estaba por ser lapidado? Señor Jesús, recibe mi espíritu. Bueno, la oración es un poco más larga, pero esa frase es preciosa porque está la palabra Señor. O sea, ahí está la divinidad de Jesús. Y aparte recibe mi espíritu. Si es uno más que está ahí con Dios, no te va a recibir tu espíritu. Un santito más es un intercesor. No tiene la misión de recibir mi espíritu alguien que no sea Dios, ¿no? Entonces, es interesantísima esa frase. 2 Corintios, cuando ¿se acuerdan San Pablo que sufre esa espina clavada en la carne que nadie sabe lo que es, pero evidentemente es algún problema físico, algún dolor, es su cruz, digamos, y que dice, rogué 3 veces al Señor que lo apartase de mí, pero el Señor me dijo, te basta mi gracia. Bueno, ¿a quién le rogó? Al Señor, a Jesús, ¿no? Que es el que se le apareció en el camino a Damasco. Entonces se lo pidió a Jesús, eso, ¿no? O por ejemplo, en Romanos 8 también, ¿quién, quién condenará? ¿Cristo Jesús, el que murió, más aún, fue resucitado, que además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros?
¿no? Entonces, ahí está eso de Jesús. Más textos lindos. Jesús, que dice, yo rogaré al Padre y les dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes. Acá está lo del Espíritu, ¿no? Entonces les estoy poniendo todo lo del parágrafo anterior, todas esas citas, pero se las estoy poniendo bien separadas, ¿tá? Para que ya las leamos. Después, también en ese contexto de anuncio del paráclito, típico del discurso de la última cena de Juan, que aparece 5 veces el paráclito, el Espíritu de la verdad al que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, ustedes sí lo conocen porque permanece a su lado y está en ustedes. ¿Ven qué lindo? No solo está en nuestro lado acompañándonos, sino que está en nosotros. Ahí está lo del Espíritu Santo. Y ahora viene la otra frase tan importante de Romanos 8 que les decía antes. Asimismo, también el Espíritu acude en ayuda de nuestra flaqueza, de nuestra debilidad, porque no sabemos pedir como conviene, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Entonces, el Espíritu mismo es el que nos ayuda a rezar, porque nosotros no somos buenos rezando, ¿no? Después tenemos Efesios 6, mediante oraciones y súplicas, orando en todo tiempo, movidos por el Espíritu Santo, vigilando, además con toda constancia y súplica por todos los santos. Entonces, acá es el que me mueve, me motiva, como a Jesús que dice que fue impulsado por el Espíritu al desierto después del bautismo, las tentaciones. Entonces, el Espíritu es el que te mueve, te motiva, ¿no? Es una emoción, te pone en movimiento. Y el de Judas, acá viene Judas, el apóstol, ¿eh? Judas 20, acá sepan, 20, es un solo capítulo, por eso el número siempre es solo versículo, pero ustedes, queridísimos, edificándose sobre vuestra santísima fe y orando en el Espíritu Santo. Judas es más tardío, un poquitito más tardío, y por eso puede poner esto tan parecido a ya a la liturgia, porque está más desarrollada la teología, orar en el Espíritu Santo, ¿no? Esto ya es más parecido como a nuestras oraciones de la misa. ¿M? Este era el otro texto, Romanos 8 y Judas 20, que les decía que son tan importantes. Bien, la oración cristiana debe ser ofrecida en el nombre del Señor Jesús. Esto es, tiene que ser presentada bajo la autoridad de Jesús. El cristiano debe tener presente que es escuchado por Dios no en virtud de sus méritos propios, sino en los de Cristo. Por eso es que todas nuestras oraciones terminan con por Jesucristo nuestro Señor. O la forma larga, por Jesucristo, el Dios del Padre, el Espíritu Santo, pero siempre es por Jesucristo, o sea, por intermedio de Él, ¿no? Porque si Dios es nuestro Padre y nos escucha, es porque somos hijos. ¿Pero por qué soy hijo? Yo no merezco ser hijo de Dios. Soy hijo por el bautismo, que soy otro Cristo. Entonces soy hijo en el Hijo. Entonces, en el fondo, Dios escucha al hijo, a su propio hijo en mí. Es muy interesante eso. Entonces está escuchando al mismo Cristo. Es así de importante es el bautismo. Es gracias al bautismo que podemos rezar. Bueno, ahora vamos a llegar a otro texto importante de la carta de los Romanos que habla de eso. Entonces, por ejemplo, Juan 14, versículo 13, dice, todo lo que pidan en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces es pedir en el nombre de Jesús. Por eso el cristiano siempre termina sus oraciones por Jesucristo nuestro Señor. Después tenemos otro texto, pero antes el parrafito. La fe es esencial para la oración. ¿Está bien? Entonces acá avanzamos un poco más. Pero esto parece obvio, pero bueno, hay que decirlo. La fe es esencial para la oración, porque implica no la fe que creo que Dios existe, eso es obvio, sino que creo que Dios está disponible, me escucha, es bondadoso. Entonces con la fe estoy reconociendo eso, ¿no? Y otro término es muy importante, es la preocupación por el reino, porque si algo se dedicó Jesús a hacer es predicar el reino e instaurar el reino. Por lo tanto, la oración más hermosa debería ser que el reino venga. Por eso la oración del Señor
es eso, que venga tu reino. Y uno podría decir, todo lo demás, el pan, la liberación del mal, el perdón, son todas formas en las cuales se manifiesta el reino, ¿no? O sea, son expresiones del reino. Uno podría terminar la oración diciendo que el reino de Dios venga, se instaure en la tierra, y ahí está, ahí ya está toda la oración, ¿no? Todo lo demás es una extensión del reino. Si hay reino, no va a haber mal. Si hay reino, vamos a compartir el pan, no, ¿se entiende? No va a haber injusticias. Entonces, esa fe y ese buscar el reino de Dios, busquen primero el reino de Dios y todo lo demás se dará por añadidura, debería ser aspectos esenciales en nuestra oración, porque son aspectos esenciales en la oración cristiana y de Jesús. ¿Mm? Por ejemplo, cuando Mateo Jesús dice todo lo que pidan con fe en la oración lo recibirán. O Santiago, miren esta que linda de Santiago, la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 5, 6, 7 y 8. Dice, si alguno de vosotros carece de sabiduría, que la pida a Dios, que da a todos abundantemente y sin echar en cara, y Él se las concederá. Pero que la pida con fe, sin vacilar, pues quien vacila es como el oleaje del mar, movido por el viento y llevado de un lado a otro. Que no piense que va a recibir nada del Señor un hombre así, un hombre vacilante, inconstante en todos sus caminos. Santiago es duro, pero es muy cierto, es como aquel que hace un turismo plurirreligioso, ¿no? ¿Qué día es hoy? Bueno, vamos a Santa Rita y le pedimos, vamos a San Antonio, vamos a la difunta Correa, vamos, bueno, estás vacilando, eso no es fe. No es que tiene mucha fe porque le pide a todos, al revés, no tiene fe, por eso le pide a todos. ¿Se entiende? Es como, es como eh, que no confiaras totalmente, ¿no? Voy a bautizar a mi bebé, pero también le voy a poner la cintita roja y le voy a colgar ajo para que no se le acerque un vampiro en la cuna. Bueno, está bautizado, no va a venir ningún demonio, ni vampiro, ni nada de eso. ¿Está? Pedir la venida del reino define o la originalidad cristiana de la oración. Mediante ella, el creyente se apropia del dinamismo del reino que se concreta en la persona de Jesucristo. O sea, el reino no es solamente algo de Jesús, es el mismo Jesús que reina, ¿no? O sea, eh, acuérdense de la fiesta de Cristo Rey, qué bonita en la misa, que dice, ¿no? En cada gesto de amor, el reino viene, ¿no? Es el reino de justicia, de paz, de solidaridad, es Jesús mismo. ¿M? Por eso la oración cristiana tiene que tener la mirada puesta en Jesús, porque es Él el que no solo nuestro objeto, sino nuestro camino, ¿no? Muéstranos al Padre, el que me ha visto al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces Él es objeto, pero a la vez es camino. ¿M? Entonces Jesús es en quien ponemos la mirada porque Él nos conduce al seguimiento, mediante su espíritu nos pone en movimiento y nos ayuda en la práctica de los valores del reino. Es algo necesario y difícil. Fíjense qué lindo este texto de Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 12. Miren qué lindo. Fijos los ojos en Jesús, iniciador y consumador de la fe, que despreciando la ignominia soportó la cruz en lugar del gozo que se le proponía y está sentado a la diestra del trono de Dios. Precioso, ¿no? Iniciador, porque la fe es un don, y consumador, Él la lleva a la práctica. O sea, está en el principio y en el fin, como el alfa y el omega. Quiere decir que está en todo el camino. Y Él, que despreciando, justamente rechazando pasarla bien, que podría haberlo hecho, soportó una muerte espantosa como la cruz y está sentado a la derecha de Dios. La enseñanza de Jesús. Vamos a entrar en un tema que es la enseñanza de Jesús y después queda otro tema más que es las cartas de Pablo. Y serían las dos secciones que nos quedan. Ahora vamos a ver textos de Jesús. Este es medio largo, no lo quiero leer, pero lo leemos siempre, 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 siempre. ¿Saben cuándo? Bueno, lo leemos muchas veces, pero todo esto de cuando oren, cuando ayunen, cuando den limosna, lo leemos siempre para empezar la cuaresma, porque son las obras de caridad judías que se nos propone también en la iglesia, y entonces como para hacerlas en lo secreto. En lo secreto quiere decir no para buscar recompensa, no es que si alguien te ve queda invalidada, no lo hagas buscando exhibirse.
Pero, ¿por qué quiero ponerles un pedacito de este texto? Porque Mateo, en la parte de cuando oren, aquí pone la enseñanza del Padre Nuestro. Lucas no, Lucas la pone en otro lado, pero Mateo la pone en este lado. Entonces, cuando oren, fíjense qué lindo ahora, habiendo explicado el contexto, cómo queda. No sean como los hipócritas, que son amigos de orar puestos de pie en sinagogas y en las esquinas de las plazas para exhibirse delante de los hombres. En verdad les digo que ya recibieron su recompensa. Tú, por el contrario, cuando te pongas a orar, entra en tu habitación con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en lo oculto, y tu Padre que en lo oculto te recompensará. Y fíjense cómo sigue. Al orar no empleen muchas palabras como hacen los paganos, que piensan que por su locuacidad van a ser escuchados. Así, pues, no sean como ellos. Bien sabe vuestro Padre de qué tienen necesidad antes que se lo pidan. Nosotros a veces nos equivocamos con esto, ¿eh? Decimos, bueno, le vamos a pedir esto a la Virgen, pero para convencerla vamos a hacer 1000 Ave Marías. No, no le basta con una, o sea, que no sabe que es, sí que lo sabe. ¿Qué te crees que por hablar mucho te va a hacer más caso? Entonces hagamos 1 millón de Ave Marías, si es por eso, y pidamos algo mucho más importante como la paz en el mundo. No tiene sentido. ¿Ven? El mismo Jesús lo dice y nosotros nos equivocamos. Entonces, Jesús, ¿qué dice? Ustedes, en cambio, o sea, esto no lo hagan, en cambio, oren así, y acá viene el Padre Nuestro, que es la oración perfecta, sencilla, perfecta, porque además tiene las 7 peticiones, acuérdense del número 7, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Em, Padre nuestro que estás en los cielos, bueno, santificado sea tu nombre, venga tu reino, bueno, ya lo conocen. Y fíjense qué importante es para que el reino de Dios se establezca, el tema del perdón. Fíjense qué importante que es eso, que nosotros terminamos el Padre Nuestro con líbranos del mal, y está bien, porque ahí termina. Lo que viene después, el versículo 14, es una redundancia que hace Jesús. Jesús vuelve a explicar un tema que le pareció muy importante dentro de todo el Padre Nuestro. ¿Saben cuál es el tema? El perdón. Lo vuelve a recalcar, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco. O sea, fíjense qué importante que es el perdón, que lo vuelve a recalcar en un versículo más Jesús. ¿Bien? Acá viene la insistencia, ¿no? Ese texto que ya les había dicho. ¿Quién de ustedes que tenga un amigo y acuda a medianoche, préstame 3 panes, porque tengo un amigo de viaje y no tengo que ofrecerle? Y de dentro le responde, no me moleste, ya está la puerta cerrada, mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Yo les digo que si no se levanta, si no se levanta para dárselo por ser su amigo, al menos por su impertinencia se levantará para darle lo que necesite, ¿no? Con esto Jesús enseñaba el orar sin desfallecer. ¿Mm? Pidan y se les dará, etcétera, etcétera. Fíjense qué diferencia, acá yo les puse las dos citas. Le puse la de Mateo y la de Lucas, para que vean el cambio que hace. ¿Eh? Qué interesante es esto. Tiene que ver con la fuente Q y la formación de los evangelios sinópticos, pero no quiero entrar en eso por el tiempo. Pero miren qué interesante. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre, ¿no? Entonces, si yo me quedo solo con esa frase, bueno, quiere decir que yo puedo conseguir todo lo que quiero. Entonces, Dios es el que me va a dar cosas. Entonces, yo pido, Dios da. Ese es el negocio, quedamos en eso. Listo, perfecto. Pero no saquemos de contexto. ¿Cómo sigue el texto de Mateo? Mateo dice, ¿quién de ustedes si un hijo le pide un pan, le dará una piedra? Si pide un pez, una serpiente. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre que está en el cielo dará cosas buenas a aquellos que se lo pidan. Pero Lucas, cuando relata este texto, hace un cambio, porque para Lucas es súper importante el Espíritu Santo. Está desde Zacarías del capítulo 1, que está en la concepción de Isabel, después en la Anunciación, todo el tiempo está el Espíritu Santo, en Pentecostés es el gran protagonista del Evangelio de Lucas. Entonces cambia este cosas buenas genérico y miren cómo termina el mismo texto Lucas. Dice, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Y esto nos deja una gran enseñanza, porque ¿qué es lo que hay que pedir, buscar y llamar?
En el fondo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que me posibilita a mí, como dije antes, hacer esas cosas buenas, ¿no? Entonces, yo tengo que decir, yo quiero que haya paz en el mundo. ¿Pues está bien solamente pedir la paz en el mundo? O, Señor, para que en mi mundo haya paz, en mi parroquia, en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, bueno, que el Espíritu Santo me ayude así. Y de a poquito así vamos a ir instaurando el reino de paz. La paz en el mundo no es que está mal pedirla, pero si yo solo me quedo en eso, no me involucro, no me involucro. Bueno, Dios, hacelo vos, yo no tengo nada que ver, ¿no? Señor, que no haya más niños con hambre. Bueno, sí, es un deseo muy noble de todos, cristianos y ateos y todos. Bueno, pero si yo, Señor, dame el espíritu para que yo pueda colaborar en un comedor, para que yo comparta mi pan, para que yo no caiga en la gula y que pueda hacer un sacrificio y lo que me ahorre, para que con lo que me ahorro de los puchos lo pueda donar. ¿Se entiende? El Espíritu Santo es el que te mueve a vos poner un granito. ¿Ese granito va a solucionar el hambre en el mundo y la paz en el mundo? Ni a palos. Pero el reino es de a poquito. Jesús empezó con 12. Uno lo negó y uno lo traicionó. Entonces, fíjense cuál es la lógica de Jesús, ¿no? Entonces, no es que está mal pedir, pero siempre hay que pedir e involucrarse en el pedido. ¿Está? Sigo. Bueno, esta es la de la viuda, así que no la voy a leer porque ya la conocen, pasa el tiempo. Y ahora entramos en un tema muy hermoso antes de las cartas de Pablo. Seguimos con Jesús. Pero ahora les voy a mostrar a Jesús en oración. Miren qué lindos textos de Jesús orando. Se estaba bautizando todo el pueblo. Cuando Jesús fue bautizado, mientras estaba en oración, se abrió el cielo. Bueno, y ahí viene todo el descenso del Espíritu, la voz del cielo. ¿Ven ese detalle? Nosotros a veces pensamos que es algo solamente mágico, ¿no? Como diciendo, bueno, le cayó la gotita de agua y apareció todo. No, no, no. Estaba en oración. Estaba en profunda oración Jesús. ¿No? Estaba en oración. Mientras estaba en oración sucedió esa manifestación. Es la respuesta de Dios, no solo al bautismo, a la oración. Sabemos que habrá rezado Jesús, pero miren qué interesante. Después está el que ya les dije. Jesús fue conducido al desierto por el Espíritu, fue tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches sintió hambre. También en oración estuvo 40 días y 40 noches. Una cuaresma. Lucas 9:29. Mientras él oraba, cambió el aspecto de su rostro y su vestido se volvió blanco y medio brillante. ¿Se acuerdan cuál es este texto? La transfiguración. No es que subió al monte Jesús y dijo, bueno, mírenme todos a mí y hizo ¡plac! No, 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 no. Estaba en oración. La transfiguración, como la manifestación del bautismo, es una respuesta a su oración. Jesús orando. Otro muy lindo, que este lo leemos mucho, es una de las propuestas de lectura para el Sagrado Corazón de Jesús. En aquel tiempo se llenó de gozo en el Espíritu Santo y dijo, yo te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Qué lindo, está con gozo en el Espíritu, le habla al Padre, lo menciona dos veces, ¿no? Y es una oración bien hebrea, Señor del cielo y de la tierra, bien hebraica, ¿no? Bien, bien bíblica. Otra de Jesús, miren qué lindo que se nos muestra a Jesús rezando. Muy de madrugada, todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y se fue a un lugar solitario y allí hacía oración. Muchas veces Jesús se aleja para hacer oración. Del trabajo, de la demanda, se aleja para hacer oración. Y allí hacía oración. Salió a buscarle Simón y los que estaban con él. Y cuando lo encontraron, le dijeron, todos te buscan, pero les dijo, vamos a otra parte, a las aldeas vecinas, para que predique también allí, porque para esto he venido, ¿no? Entonces, en la oración encontró refugio, pero a la vez fortaleza para seguir misionando. No es un escapismo de Jesús. No es que Jesús les dijo, bueno, díganle que estoy ocupado, díganle que, bueno, díganle que me fui a otro lado. No, 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 no. Vamos a laburar, vamos a trabajar a otros lados para predicar ahí también. Entonces, es refugio, pero a la vez es como la recarga de energías para seguir misionando. Otro de Lucas similar, pero esta vez de día, el otro era de noche.
Cuando se hizo de día, salió hacia un lugar solitario y la multitud le buscaba. Llegaron hasta él e intentaban detenerlo para que no se alejara de ellos. Otro de Lucas, pero él se retiraba a lugares apartados y hacía oración. Otro de Lucas, sepan que Lucas es el que más muestra a Jesús orando. En aquellos días salió al monte a orar y pasó toda la noche en oración. Fíjense, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, cuántos textos que se nos muestra a Jesús orando. Lugares solitarios, montes, que es más o menos lo mismo, de día, de noche, de madrugada, temprano, Jesús oraba. Y una de las oraciones, de las grandes oraciones, ya se imaginarán cuál es, la de Getsemaní. Siéntense aquí mientras voy a orar. Se llevó a Pedro, Santiago y a Juan, bueno, ya la conocen, creo que no hace falta, la oración, se postró en tierra, rogaba, acá es un pedido de angustia, ¿no? Acá está traducido rogaba, tendría que ver el griego, pero bueno, no quiero perder tiempo, que se aleje el cáliz, ¿no? Abba, Padre, todo te es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Los encuentra dormidos, no pueden ni siquiera velar una hora, velen, estén en oración para no caer en la tentación y así se repite, se acuerdan 3 veces, etcétera, ¿no? Jesús orando en el momento más crítico, ¿no? Después en la cruz también va a orar, ¿no? Padre, te encomiendo mi espíritu, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús está atravesado por la oración. Y acá les puse un último texto de Jesús orando. Este es la famosa oración, se llama sacerdotal de Jesús porque es como que está intercediendo como sacerdote, es el capítulo 17 de Juan, todo entero, pero yo les puse solo cinco partecitas. ¿Por qué? Porque en estas cinco lo llama Padre, se las marqué en rojo. Son muy lindas. Es como Él es el intercesor, ¿no? El verdadero y perfecto sacerdote, que es el que ora al Padre por el pueblo, en este caso por los discípulos, pero es lo mismo, ¿no? Jesús, después de pronunciar estas palabras, contexto de última cena, acuérdense, antes de Getsemaní, Evangelio de Juan, elevó sus ojos al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique. En el versículo 5 va a decir: Ahora, Padre, glorifícame tú a tu lado con la gloria que yo tuve junto a ti antes que el mundo existiera. Versículo 11: Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, le agrego un adjetivo: guarda en tu nombre a aquellos que me has dado. Sigue, versículo 20. No ruego solo por estos, sino por los que van a creer en mí por medio de su palabra, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Versículo 24. Padre, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo. Versículo 25. Otro adjetivo: Padre justo, el mundo no te conoció, pero yo te conocí y estos han conocido que tú me enviaste. Qué hermosa oración. Por eso se le llama sacerdotal. La oración sacerdotal en el sentido que intercede. Le reza al Padre, reza por sí mismo, reza por los discípulos, reza por toda la humanidad y por toda la humanidad presente y futura. ¿Ven? Es un nombre técnico, no es algo bíblico, pero bueno. Pasemos ahora al último tema. Voy a tratar de hacerlo rápido para dejarles lugar si quieren hacer preguntas. Cartas Paulinas. Vamos a ver. Primero les voy a mostrar estos textos que son inicios de las cartas paulinas, porque San Pablo, después de presentarse, como siempre, él sigue el género literario epistolar: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la gracia de Dios, le escribo a los cristianos de Éfeso o a los santos que están en Corinto. Tiene toda una estructura perfecta, que es la que se seguía en aquella época, ¿no? Y es la que él respeta. Bueno, pero siempre, después de esa presentación, hay un himno de acción de gracias. Y eso es re lindo, porque uno diría: eso no es necesario. Eso sale del corazón de Pablo, ¿no? Y generalmente porque así entre nosotros, San Pablo casi siempre los retaba en las cartas, así que estaba bien primero alabarlos, dar gracias y resaltar lo bueno como un buen pedagogo, porque después siempre se venía algún reto. Entonces, por ejemplo, Romanos 1, ¿cómo empieza?
Ante todo, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, ya que vuestra fe es alabada en todo el mundo, etcétera, etcétera. Corintios, fíjense los versículos, el 8, el 4, estamos bien al comienzo. Doy continuamente gracias a mi Dios por ustedes, a causa de la gracia de Dios que les ha concedido en Cristo Jesús, porque en Él fuisteis enriquecidos en toda palabra, en toda ciencia. Bueno, sigue, ¿no? Pero de vuelta, dar gracias a Dios por los que van a leer la carta. 2 Corintios 1:3. Bendito sea, acá no está dando gracias, sino que lo está bendiciendo. Esta también es bien hebraica, ¿no? Es el Baruch atah Adonai, bendito sea Señor. Es la oración que se hace antes del pan, antes del vino, en la misa o en el Shabbat o en el Pesaj, ¿no? Baruch atah Adonai melech haolam, bendito sea Señor, Dios del universo. Es la misma oración que hacemos en la misa, excepto que nosotros decimos pan de vida y cáliz de salvación, ¿no? Bueno, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de las misericordias y de todo consuelo. Precioso, ¿no? Efesios 1:15. Por eso también yo, al tener noticias de la fe de ustedes en Cristo Jesús y de la caridad con todos los santos, bueno, y ahí sigue, me comí lo que sigue, me parece que corté de más, pero ahí venía el verbo, doy también gracias, etcétera, etcétera. Tesalonicenses, la 1 y la 2. Damos continuamente gracias a Dios por todos ustedes, teniéndolos presentes en nuestras oraciones. Hermoso, un apóstol que tiene siempre, como un buen misionero, presente a la comunidad en sus oraciones. 2 Tesalonicenses. Debemos dar gracias a Dios en todo momento por ustedes, hermanos, como es justo, porque la fe de ustedes crece de un modo extraordinario y rebosa la caridad de unos con otros. Entonces, fíjense cuántas cartas comienzan con acción de gracias, la 2 Corintios con una bendición, pero que también tiene sabor a acción de gracias. Filipenses, esta es más larga, pero no la voy a leer entera. Doy gracias a mi Dios cada vez que los recuerdo y siempre que rezo por todos ustedes lo hago con alegría por vuestra participación en la difusión del Evangelio desde el primer día hasta hoy. Estoy convencido de que quien comenzó en ustedes la buena obra la llevará a cabo hasta el día que vuelva Cristo, sería. Es hermosa esta oración, de vuelta a acción de gracias, recuerdo, rezo y con alegría. Colosenses, esta es más larga, pero vamos a leer solo el comiencito. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, al llegarnos noticias de la fe de ustedes en Cristo Jesús y el amor que tienen a todos los santos a causa de la esperanza que les está reservada en el cielo. Fíjense el versículo 9. Por eso también nosotros, desde el día en que nos enteramos, no cesamos de rezar y pedir por ustedes para que alcancen el pleno conocimiento, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Ven? Cómo es un ida y vuelta. Nos enteramos, no sabemos de qué nos enteramos. Pero bueno, evidentemente le ha llegado una carta de Colosas, de alguien de Colosas, y algo ha pasado, bueno, o bueno o malo, y está respondiendo en esta carta a los colosenses. Bien, acá viene el famoso texto de Romanos 8, que ya se los dije, así que lo salteo, que es el Espíritu el que ayuda en nuestra debilidad para orar. Después tenemos Filipenses. Filipenses tiene una estructura espectacular, pero bueno, esta es una oración distinta porque no es una oración estrictamente hablando, es un himno. Los himnos tienen una teología muy desarrollada. Estos son los himnos que los que rezamos, la liturgia de las horas los rezamos generalmente a la tarde, los del Nuevo Testamento, ¿no? Eh, entonces, estando en forma de Dios, no consideró como una presa ser igual a Dios, sino que se vació de sí mismo, tomó la forma de esclavos, haciéndose semejante a los hombres. Bueno, son himnos, pero son oraciones también. ¿Ah? No quiero perder tiempo en esto, pero se los muestro. El de Colosenses, miren la estructura que tiene. ¿Mm? El que es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en él todo fue creado, en los cielos y en la tierra, lo visible y lo invisible, tronos, señoríos, principados, potestados. Todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en él. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia,
Él es el comienzo, el primogénito entre los muertos, para que así sea el primero en todo. Bueno, tiene una estructura perfecta. Está escrita de tal manera que cada renglón tiene dos partes simétricas y cada parte corresponde con la que le sigue, ¿no? A con A', B con B', C con C', D con D', ¿no? Tiene toda esa estructura perfecta. Es un himno que está hecho con ritmo, con estructura, con una cadencia, con una cantidad de sílabas. Posiblemente era cantado y no tenemos la música. Este otro es perfecto, el de Efesios. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en toda clase de bienes espirituales en los cielos en Cristo. Acá está subrayado, fíjense, tiene la estructura 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Esta es la estructura. Cada una de esas partes tiene un en Cristo, o en Él, o en el amado, en Él, en Cristo, en Él, en Él, en Él. Entonces, fíjense, la estructura en tres, a su vez se subdivide en tres, tres y uno, por lo tanto siete, el número perfecto. Y a su vez, cada una de esas siete parágrafos, no versículos, porque los versículos son más medievales, ¿no? Cada uno de esos siete parágrafos tiene un en Cristo, en Cristo. En Cristo tenemos la redención, en Cristo somos bendecidos, en Cristo se nos ha elegido, en Cristo la alabanza de su gloria, en Cristo recapitular, en Cristo hemos sido seleccionados, en Cristo hemos oído la palabra, en Cristo somos marcados en su sello. Fíjense qué hermoso, tac, tac, tac. Es como que cada párrafo tiene a Cristo. O sea, todo es en Cristo. Todo es por los méritos de Cristo. Ese es el mensaje de este hermoso himno. Después leanlo, después revisen esto para ya terminar. Revisen, búsquenlo en la Biblia, leanlo despacito, olvídense de los versículos y traten de ir viendo las estructuras. Vamos terminando. La primera carta de Pedro, este es muy lindo, este se lee en Cuaresma. Cristo sufrió por ustedes dándoles un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado, no se encontró engaño en su boca. Él que siendo insultado no devolvía el insulto, sufriendo no amenazaba, sino que se entregaba al que juzga con justicia. Él tomó sobre sí nuestros pecados, en su cuerpo sobre el madero, para que muertos al pecado vivamos para la justicia. Por sus heridas fuimos curados. Bueno, está siendo inspirado Pedro en el Cántico del Siervo de Isaías, que se leen en la Semana Santa en las primeras lecturas, lunes santo, martes santo, miércoles santo y viernes santo, re importante. Entonces, como Jesús cumple esto, bueno, se inspira en el texto de Isaías para hacer un himno y una oración en Jesús, la primera carta de Pedro. Vamos a terminar ya casi tenemos el Benedictus y el Magnificat, dos oraciones más del Nuevo Testamento. El Benedictus es cuando recupera el habla Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Es una hermosa oración que rezamos todas las mañanas y tiene dos secciones. Una se dirige toda a Dios, la sección Él, vamos a llamarla. Y la otra es la sección tú, le habla al niño. Y fíjense cómo cambia, ¿no? Bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Él nos ha suscitado una fuerza de salvación, como había él predicho por sus profetas, es la salvación, ta, 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 ta. Y de repente cambia y dice, y tu niño le está hablando a su hijo, le está hablando a San Juan Bautista. Acuérdense que cuando él dice su nombre es Juan, cuando le van a poner el nombre, recupera el habla. Y tu niño serás llamado profeta del Altísimo, porque tú marcharás delante del Señor a preparar sus caminos, ¿no? Es todo tú, tú. Es hermosa esta oración también. Y ¿qué falta? Si tenemos la de Zacarías, tenemos que tener la de la Virgen María, el Magnificat, ¿no? Acuérdense, los nombres, Benedictus es porque empieza la versión en latín con Benedictus Dominus, bendito sea el Señor. Y Magnificat es porque magnifica, engrandece mi alma el Señor. Por eso, es la primera palabra del texto en latín. Mi alma engrandece al Señor, mi espíritu exulta en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. En adelante todas las generaciones me dirán dichosa. Bueno, nada, es solo
están marcadas todas las relaciones de la Virgen con Dios. La esclava, la de las generaciones, lo que él ha hecho, que ha mostrado a la generación, que él hizo proezas, derribó, etcétera, etcétera. Nada, para que vean también, es una oración más corta, más sencilla, pero muy, muy bonita también. Conclusión. Quiero terminar con esto, porque este texto lo dejé para el final a propósito. Gálatas 4:4, 4, 5, 6 y 7. 4 al 7. Gálatas 4, 4 al 7. Esta es una de mis oraciones preferidas. Y con esto cierro, porque ¿qué es la oración cristiana que brota del Nuevo Testamento? Es esta oración movida por el Espíritu, que brota por los méritos de Cristo y por Cristo. ¿En qué se fundamenta esto? Bueno, teológicamente en el bautismo, pero bíblicamente en esto. Miren qué preciosa y qué importante es este texto. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos, se incluye, ¿no?, la adopción de hijos. Y puesto que son hijos, Dios envió a nuestros corazones al Espíritu de su Hijo, que clama Abba, Padre. La oración de Jesús, no solo la de Padre Nuestro, todas las otras veces que les mostré que dice Abba, Padre. De manera que ya no somos siervos, sino hijos. Y si somos hijos, también herederos por la gracia de Dios. Entonces, San Pablo, que es un genio, también en lo romano, es muy culto, él sabe que el hijo es heredero. Entonces, está jugando con esto de la herencia para decir, pará, sos hijo, tenés un padre, que es Dios, y por lo tanto tenés derecho a una herencia. ¿Sabes cuál es la herencia? El cielo. El cielo. Entonces, fíjense qué lindo, en pocos versículos, cómo condensa todo. Ya no somos, sí, Jesús nació bajo la ley, pero nosotros fuimos salvados de la ley. Ahora somos hijos del Espíritu. Y el Espíritu nos hace relacionarnos con Dios no como siervo y esclavo, sino como padre e hijo. Y por lo tanto como heredero. Bueno, hasta acá, y ahí les puse el Abba arameo con letras. Hasta acá mi exposición. Me pasé 2 minutos, perdón. Podemos tener un par de minutos de preguntas. Yo tengo un rato, no tengo ningún problema eh, que tengan que ver con el tema o alguna intervención. Espero. Es difícil resumir esto en una hora, sépanlo, Ya lo creo. pero es un tema vastísimo. Yo agarré lo más importante, después de lo lingüístico para mostrarles la riqueza, bueno, los textos de Jesús, Jesús en oración, las cartas de Pablo y algunos himnos, ¿no? Eh, Nos Excelente. enseñó muchísimo, padre. Qué linda clase. Muchas gracias. Muy claro, padre, muy claro. Muy buena la clase. muchas gracias. Magnífico, magnífico. Gracias. Excelente, muy, muy claro. Muchísimas gracias. Muchísimas Acá, acá en sí, Facebook te sí, dale. dicen, hay una oración que dice, ven Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles. Si el Espíritu está en cada uno de nosotros, como debería ser una oración correcta. Saludos desde Cuenca, Ecuador. No, está buenísima esta pregunta. Pero en el fondo es una pregunta, perdón, es una oración que quiere reforzar lo que ya tenemos. Nosotros ya tenemos al Espíritu Santo desde el bautismo y la confirmación. Fíjense qué interesante, ¿no? Según todo esto que dijimos y el rito del bautismo, yo soy sumergido en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu ya está en mí. Muy bien, perfecto. Y entonces, ¿por qué cuando el obispo me confirma dice recibe el Espíritu Santo? Si ya lo tenía. Bueno, nadie va y le dice al obispo, no, ya lo tenía, dame otra cosa, no le decís eso. Es recibir la plenitud, recibir los dones de la madurez. Entonces, está bien esa pregunta, pero lo que está diciendo es, yo ya sé que tengo el Espíritu, pero bueno, es como cuando en Pentecostés decimos, bueno, envía Señor tu Espíritu, renueva la faz de la tierra, envía tu Espíritu a la iglesia, ya la tiene, si no, ya no es iglesia, es una ONG, si no está el Espíritu Santo no hay sacramentos, obviamente, pero lo pedimos, lo repetimos, es más que nada por eso, como para refrescar. Es algo que más que Dios lo haga, nos hace bien a nosotros, me parece, ¿no? Sin el Espíritu no hay consagración.
antes de las palabras de la consagración, todos los sacerdotes decimos, ¿no? Envía tu espíritu o envía el rocío de tu espíritu. Siempre hay alguna frase, pero tu Espíritu Santo sobre estas ofrendas de pan y vino para que se conviertan en el cuerpo y la sangre. Es por el poder del espíritu, ¿no? No es por mi poder. Yo no tengo ese poder. Yo tengo la capacidad de ser sacerdote en Cristo e invocar el espíritu para que se convierta. Sin el espíritu no hay consagración. Por eso es el momento que nos ponemos de rodillas, ¿no? Cuando ponemos las manos, y se llama epíclesis eso, que significa epi en griego es sobre, kaleo es llamar, es el verbo llamar en griego. Entonces epíclesis es cuando el sacerdote llama al Espíritu Santo y se pose sobre el pan y el vino, por eso pone las manos sobre el pan y el vino. Es re importante la epíclesis, ¿no? Por eso es que antiguamente incluso en la epíclesis se tocaba la primer campanita, ¿no? ¿Vieron? Y es el momento de ponerse de rodillas, por eso, porque ahí toda la narración, que esa narración no tiene sentido sin la epíclesis, sin ese Espíritu Santo. Está muy bien la pregunta, está muy bien la pregunta. Padre, hay también, Bueno, también uno, cuando pide al Espíritu Santo, ¿no? En oración que nos acompañe, yo creo que, como usted ha explicado, es más para recordarnos que lo tenemos y Claro. que actuemos con la compañía de Él. ¿Puede ser así? Sí, tal cual, tal cual. Siempre tenemos al Espíritu, siempre tenemos. Es más, a porque mucha hay gente... una, Padre, que Sí, dice, ven Espíritu Santo, ven por intercesión del Inmaculado Corazón de María, llena nuestro espíritu. Esa también lo repetimos muy a menudo. todas igual, sí, 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 tal cual, tal Sí. cual. En Pentecostés está la secuencia, que es muy linda, también del Espíritu. En las ordenaciones sacerdotales o está la invocación del Veni Spiritus. O sea, hay muchísimas oraciones y son todas hermosas. Sí, ya lo tenemos desde el bautismo, pero igual lo invocamos. Es como, yo le digo, le decís a tu mamá o a tu papá te quiero y ya lo sabés, porque bueno, pero lo decís, lo repetís. No sos tan bestia de decirle, ya lo sabés, ¿no? Es eso, es eso, la oración es eso. La oración nos hace más bien a nosotros que a Dios. Acuérdense, nos hacemos más bien a nosotros, nos hacemos más un favor a nosotros que a Dios, ¿no? Pero sí, el Espíritu Santo en ese sentido envuelve todo, Claro, exactamente. es como hacerlo consciente para nosotros, que Exacto. tenemos el Espíritu. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna? Bueno. En el chat te dicen, hermosa explicación sobre la oración cristiana, me encantó, buena aclaración, gracias Padre, muchísimas gracias, excelente presentación, gracias Padre, hermosa clase, gracias Padre, Dios los bendiga mucho, muy bonita exposición. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Me alegro haber podido hacer un aporte, un poco de conocimiento, un poco de disfrute, ¿no? Siempre hay que mezclar ambas cosas con la Biblia. Aprender, disfrutar, ¿no? En esta semana bíblica, en este mes de la Biblia y siempre, ¿no? Y después cuando vuelvan a agarrar la charla del Facebook, donde sea, si algún texto vuelvan a alguno de esos textos, anótenselo y después vuelvan, márquenlo con alguna estampita, con algo, que sea un himno que se repite. Está bueno eso, ¿no? Porque son oraciones que pueden dar mucho fruto. Y además, fíjense la riqueza que tienen. De repente uno se quedó por una frase y al mes siguiente encuentra otra, ¿no? Eso es lo lindo de la palabra. Como es viva, nos habla todo el tiempo. Bueno, Gracias, Padre, muy bueno. elijo, me quedé con el versículo de Pablo a los tesalonicenses, cuando les dice, siempre demos gracias a Dios por todos ustedes, cuando los recordemos en nuestras oraciones. Qué linda que es esa. Elijo este versículo para agradecerte y decirte que, bueno, te vamos a tener presente en nuestras oraciones y Gracias. cada vez que estemos nos vamos a acordar de vos por habernos regalado este encuentro de oración a través del Nuevo Testamento. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a Un usted. Placer, Padre, haberlo Gracias. escuchado. Muy, Gracias. muy Gracias, didáctica muchas la gracias. Muy bueno. exposición. Gracias. Muchas gracias. Gracias, sí, muchas gracias.
Así que bueno, mañana seguiremos Gracias. con nuestro Padre. Gracias, con Vanessa. nuestro cuarto día. Nos encontramos para ver la liturgia de las horas Ah, qué bueno. con el Gracias. padre Daniel Segura. Así que los esperamos a todos mañana. Bueno, muchos de estos himnos, algunos del Antiguo Testamento, otros del Nuevo, más los salmos, la liturgia de las horas es eso, es llevar la Biblia a diferentes horas. Así que buenísimo que sea ese tema. Buenísimo. Así es. Bueno, muchísimas gracias nuevamente y nos vemos mañana. Hasta la próxima en una semana. Gracias por todo, hasta luego. Gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta mañana. Si Dios quiere, hasta mañana. Así. Hasta luego.